con autonomía dentro del marco de estas variantes en donde la doctrina coloca el derecho procesal constitucional y cuál es su objeto. En esta misma presentación, de hecho, que ya tienen ustedes cargado en el tablón de la clase, también se aborda la temática de la defensa constitucional y la protección que vamos a encontrar de la Constitución con los distintos instrumentos, tanto los instrumentos políticos como los económicos y hacendarios y los sociales, para ya finalizar con este marco conceptual de la especificidad de las garantías constitucionales. Así que es básicamente que inicialmente tengamos este marco doctrinario referencial de qué es el derecho procesal constitucional. Además, también es bien importante que sepan ustedes que no es un derecho de larga data. Hemos estudiado también en la clase anterior del derecho constitucional, el nacimiento per se del derecho constitucional es novedoso. Vimos toda la evolución del marco del constitucionalismo con sus dos variantes y no será de menos también el tema del control constitucional. Vamos a ver cómo en la historia hay puntos de partida de algunas de las figuras y vamos a ir estudiando cómo estos antecedentes históricos los podemos ir ubicando en las figuras que tenemos hoy por hoy. Pero obviamente tenemos que advertir también que el punto de partida del estudio del derecho constitucional nace como consecuencia de las entidades que se encargan del control constitucional. Y obviamente no solo de las entidades que se encargan de este control constitucional, sino de cómo está plasmado ese control constitucional en el diseño de las constituciones mismas. Ya el semestre pasado, ustedes hicieron un estudio de diferentes constituciones y pudieron ir viendo cómo, a pesar de que estamos en la misma región, a pesar de que todos somos pueblos americanos, latinoamericanos, pudieron ver que nuestras constituciones no son iguales, que las formas en las cuales se ejerce este control difiere de los distintos países. Sin ir muy lejos, en El Salvador, por ejemplo, no hay un tribunal constitucional específico como lo hay en Guatemala, a través de la Corte de Constitucionalidad. Lo que tenemos es el diseño, de hecho, que Guatemala adoptó antes de la Constitución del 85, que es una sala. Bueno, de hecho, nosotros no teníamos necesariamente una sala, teníamos un cuerpo colegiado que se integraba a partir de las necesidades que surgían si se planteaban estos reclamos en amparo. Insisto, era una sala que se formaba, no tenía una composición permanente. En El Salvador, en Costa Rica, por ejemplo, también, lo que tenemos son salas que forman parte del Poder Judicial. Entonces, eso va a depender mucho a cómo es el modelo de los distintos países en cuanto a su estructura constitucional. Yo les decía al iniciar el curso que un tratadista interesante, a mí me parece lo que escribe Eduardo Ferrer Magregor, muy interesante por su involucramiento que tiene no solo con la Cátedra de Constitucional y Procesal Constitucional en México, sino también por su participación en órganos de control constitucional y como miembro, siendo el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente, ¿qué es lo que él nos habla? Que básicamente esta evolución que ha tenido el derecho procesal constitucional tiene una íntima relación con todos los instrumentos que han diseñado en los distintos países los constituyentes en sus cuerpos constitucionales para poder ir generando esta protección de su sistema constitucional. Cómo se ha motivado esta interpretación de los textos y cómo se han creado también estas instituciones que están encargadas de garantizar el cumplimiento del texto constitucional. Así que para los que lo puedan tener, también los textos de Ferrer Magregor, yo los comparto y si ustedes pueden conseguir, pues ya tenemos ahí un enlace para poder hacerlo. Y siempre que hablemos de cualquier tema de derecho, vamos a tener referencias históricas que nos lleven a Atenas, que nos lleven a Roma, que nos lleven a este derecho clásico. Yo lo que quiero hacer énfasis, es parte de la cátedra poder trasladar esto, es que no estamos, ojo, con estos referentes históricos y yo les diría que ahí disiento tal vez un poquito
en cuanto al planteamiento de si esto es procesal constitucional o es básicamente referentes a protecciones hacia los ciudadanos. Y me explico por qué. Porque no estamos hablando de una Atenas, por ejemplo, o lo que vamos a ver a continuación, a una Roma, que tuvieran cuerpos constitucionales. Teníamos sistemas de organización política y sistemas de organización jurídica que eran muy distintos. Fueron la semilla de lo que nosotros vemos ahora en estos sistemas jurídicos mundiales, y que obviamente dentro de esa evolución nosotros pasamos a ese estadio más elevado, digamos, en términos de creaciones de Estado. Entendemos también que los estados nacen a partir de que tienen un cuerpo constitucional que les da esas pautas de cómo se mueven los poderes públicos. Entonces, si entendemos como referentes de la garantía a los ciudadanos, pues sí podemos decir, por ejemplo, que en Atenas se tenía esta figura de que las instituciones jurídicas tenían que tener ese precedente de superioridad o de rigidez, con lo que en aquella época se le denominaba nomos. Y ahí tienen ustedes cuál es la definición de lo que se entendía por el nomos, ¿verdad? Se entendía como una forma de justicia o como una forma de ley. Entonces tenían ese basamento de que siempre se tenía que respetar ese cuerpo superior, ese cuerpo, digamos, que estaba centrado en el respeto de los derechos de los ciudadanos. No tenían una constitución propiamente dicha, por eso les digo, es un germen de esa defensa, y lo tenían básicamente, lo que vamos a ir desarrollando en el curso, con el principio de la supremacía constitucional, solo que en una idea basada en el nomos, en la regulación que tenían en esa época en Grecia. Encontramos también en Grecia una figura muy interesante que se llamaba el homine libero exhibendo, que lo vemos en el derecho romano. Y se trata básicamente de una orden que daba dentro del derecho romano de esta época el pretor, que lo que recibía era requerimientos porque se tenía noticia de que alguna persona estaba siendo privada de su libertad. Entonces, básicamente lo que se le pedía a este pretor a través de este requerimiento era el poder verificar si esta persona se encontraba privada de la libertad. De alguna manera, si nosotros vemos en términos muy generales la definición, porque decirles que había un procedimiento específico, mecanismos específicos, no necesariamente. Lo que vemos son figuras muy incipientes de lo que hoy por hoy está mejor pulido, no solo a nivel constitucional, sino a nivel también de la convencionalidad en cuanto a las prohibiciones de las privaciones arbitrarias de la libertad. ¿Por qué lo digo de esa manera, de privaciones arbitrarias de la libertad? Porque entendemos que existen privaciones de la libertad que en el marco del debido proceso y del respeto de la tutela judicial efectiva y de las garantías procesales, pues pueden ser giradas a través de una orden judicial. Pero eso es lo que nosotros como juristas tenemos que resguardar y proteger. Que si en algún caso existe una privación de libertad, esta sea en un marco de legalidad y a través del resguardo de estas otras garantías que tenemos también plasmadas en la Constitución. Este tema del homine libero exhibendo es básicamente cuando se tenía cuando se tenía la presunción, perdón, de que lo que existía era una privación arbitraria de la libertad. Y vemos también la figura del intercesio tribunicia, que se refería básicamente a la creación de un tribunal, también con características muy particulares, porque no era un tribunal con competencias, por decirlo de alguna manera, doctas, eran más de personas que no tenían un conocimiento específico, sino que lo que hacían era escuchar cuáles eran los requerimientos que tenía la población en contra, ahí sí, de mandatos o de planteamientos que se hacía. Y ojo que aquí cuando ven ustedes que en el texto se habla de magistrados, no estamos necesariamente hablando de quienes ejercían jurisdicción,
sino de quienes tenían algún cargo dentro de la administración del pueblo romano. Entonces, si había una discusión por alguna de las decisiones que se habían plasmado, pues entonces se constituía este tribunal, que era muy interesante de hecho, porque también se hacían planteamientos de que fuera un ente que estuviera permanentemente abierto a los requerimientos que se hacían por parte del pueblo, para conocer cuáles de estas disposiciones podrían eventualmente causar algún daño o alguna merma en los derechos que tenía el pueblo. Yo insisto, todas estas son figuras muy incipientes, que lo que podemos es generar algún tipo de paralelismo con las figuras que tenemos hoy por hoy, mejor pulidas, mejor desarrolladas a nivel doctrinario y obviamente ya claramente definidas dentro de un proceso constitucional. Entonces, podríamos decir, bueno, una se parece mucho a la exhibición personal, una se parecería bastante, por ejemplo, a la inconstitucionalidad de normas y leyes o al control constitucional normativo, y el otro podría parecerse también a la acción de amparo. Son los precedentes, insisto, más interesantes que encontramos antes de todo este movimiento constitucional propiamente dicho. Ustedes van a ver también en el texto que tienen y en la próxima clase yo quiero que veamos unos videos sobre el sistema del Judicial Review que genera en realidad el primer debate fuerte y serio en cuanto a la supremacía constitucional y al control constitucional normativo que se da en este tan particular sistema constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué es lo interesante? Históricos, es que lo que vemos en los sistemas sociales es esa necesidad que tiene el colectivo de poder tener mecanismos de irse protegiendo del poder público. Yo no me voy a cansar de repetirles a ustedes en el curso que la base del pensamiento constitucional y la base del desarrollo constitucional es no solo la generación, básicamente, de los límites al ejercicio del poder público, de todo el poder público, y con esto hablamos de los tres poderes del Estado y de todos los órganos de control y de todas las instituciones que se desarrollan a partir del texto constitucional, sino además con el desarrollo que han tenido los textos constitucionales, también en plasmar toda esta serie de garantías, de principios que nos dan a nosotros como ciudadanos y, ¿por qué no?, también en este contenido ideológico y político que tiene un cuerpo constituyente. Todo esto en la historia obviamente se ha ido desarrollando, se ha ido expandiendo y lo que vemos ya en todos los estados modernos formalmente constituidos y con cuerpos constitucionales aprobados en sus distintos sistemas y con sus distintos mecanismos, pues la creación de estos órganos de control constitucional, que dicho sea de paso, ejercen este control bajo una jurisdicción que es particular, que es el control específico de las garantías constitucionales. No sé si tenemos alguna duda hasta aquí. Ok. ¿Qué es lo interesante en cuanto al surgimiento de los tribunales constitucionales y con esto como antecedentes del derecho procesal constitucional? Pues básicamente que se crea una jurisdicción específica con una competencia específica. ¿Cuál es su punto básico? El poder llevar a cabo todo este análisis de manera exclusiva y excluyente de los conflictos constitucionales. Esto, y que también es un tema muy interesante, a pesar de que la primera constitución que nosotros advertimos es la de los Estados Unidos de Norteamérica, de 1787, o a partir de esta revolución de 1787, en los Estados Unidos no encontramos per se un tribunal de control constitucional.
Porque en los Estados Unidos lo que ustedes van a ver en los diseños que se ejercen para este tipo de control es un control difuso que tiene que hacer todo el sistema de justicia. Entonces, en este punto tampoco quiero que nos perdamos, porque vamos a ver estos antecedentes en el sistema constitucional estadounidense con la constitución de los tribunales europeos, que estos nacen a partir del movimiento que se da, a principio, yo les diría, poquito antes de mediados del siglo pasado, después de 1725, de 1925, 1928, de los tribunales constitucionales europeos. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que podamos ir advirtiendo cuál es esta diferencia y que tiene que ver mucho con estos mecanismos de control que existen en los estados. Ya platicamos un poquito de estos antecedentes en la antigua Grecia y Roma. También hay algunas figuras interesantes en la Edad Media y en la Edad Moderna, con el habeas corpus amendment de 1679. Y en la Edad Contemporánea, pues las ideas básicas que se desarrollan desde los movimientos en Francia, con todo este proceso constitucional que se da en Europa y también, como les decía recién, con el Judicial Review del sistema constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Son básicamente los referentes que tenemos en la doctrina sobre el inicio de este control constitucional. ¿Quién puede leer lo que está en pantalla en relación a lo que señala la Constitución de Estados Unidos? Por favor, Rosibel. Rosibel levantó la mano, no sé si ya quiere leer, vale. ¿Qué es lo que expresan los constituyentes estadounidenses en el artículo 6º de la Constitución de su país? En esta Constitución y la ley de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella. Permíteme que lo moví, dame un segundo. Ya, okay. Listo. Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella y todos los tratados celebrados o que se celebren junto a la autoridad de los Estados Unidos serán la ley suprema del país y los jueces de cada estado estarán, por lo tanto, obligados a observarlos, sin consideración de ninguna cosa en contrario en la Constitución o las leyes de cualquier estado. La historia del constitucionalismo de los Estados Unidos representa uno de los influjos más importantes para el desarrollo posterior de los demás cuerpos normativos constitucionales, y no solo en cuanto a su contenido, sino también en cuanto a los fallos de la Corte Suprema que le otorgan coherencia y consistencia al principio de supremacía constitucional que constituye la piedra angular de los estados democráticos. Gracias. Bueno, Rosibel no los leyó todos. Para mí, lo fundamental acá es lo que plasma la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, porque de hecho le genera una obligación a los jueces en general. Era lo que les decía recién. Nosotros no vemos en la Constitución de los Estados Unidos o en el sistema jurídico de los Estados Unidos de Norteamérica un tribunal de control constitucional como, por ejemplo, lo tenemos a partir de la Constitución de 1986 en Guatemala. Ahí son todos los jueces los que están obligados en todas sus jurisdicciones al control normativo. Yo sé que ahorita todos estos términos son un poquito complicados de manejarlos, los vamos a ir entendiendo cuando veamos a qué me refiero con estas figuras, pero básicamente el principio que opera en el tema del ejercicio jurisdiccional o en la administración de justicia es que los jueces no solo están obligados al conocimiento de sus propios procesos, están obligados también en el resguardo de cada uno de los procesos que ventilan, el verificar que no se violen las garantías que están contenidas en la Constitución. Eso es a lo que se le denomina también un mecanismo de control de constitucionalidad. Y esto basado en el principio de jerarquía constitucional. Si la norma constitucional nos dice, esta es la norma superior y debajo de esta norma no puede existir otra que violente o tergiverse lo que la Constitución dice, los jueces están obligados a, dentro de sus distintas jurisdicciones, aplicar este tipo de control. ¿Quién puede
por favor, leer el artículo 175 de la Constitución. Margarita. Sí, licenciada. Artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Así es. Alguien, por favor, que lea el artículo 204 de la Constitución. Y cuando, Sergio, porfa, y me hacen una vinculación ahí del artículo 204 con el 175. Leamos el 204, por favor. Con mucho gusto, licenciada. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Este es el principio de jerarquía constitucional. Entonces, los jueces en principio están obligados a verificar que en todos los procesos que estén a su cargo se cumplan con las garantías que están expresadas en la Constitución. Tampoco quiero que se pierdan, porque acuérdense que ahí en el 204 que nos acaba de leer el compañero, él en la última línea lee esto que señala que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Y con esto, necesariamente, nos tenemos que ir al artículo 44 de la Constitución, así que 175, 204 y 44 constitucional los tenemos que ver desde una perspectiva integral. Miren, en este semestre vamos a estar haciendo mucho este juego en normas. Ustedes tienen que aprender también los mecanismos de interpretación constitucional, porque no es lo mismo la interpretación de la legislación ordinaria a la interpretación constitucional. Hay mecanismos, de hecho, dice que el último punto del programa del semestre sea los mecanismos de interpretación constitucional. Yo los voy a ir llevando en todo el curso en los mecanismos de interpretación, o al menos en los que yo considero que son los que mejor nos van para efectos de cátedra. Es el artículo 46, por favor. Sí, Sara. Si lo puedes leer, o Baltasar, no sé quién va a leer. Perdón, licenciada, ¿dijo 44 o 46? 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Así es. Vamos a ver, vamos a hacer una vinculación del artículo 46, 175 y 204. Y de hecho, por favor, en cada uno me hacen la vinculación para que ustedes sepan siempre cómo hacer un análisis integral de lo que señala este texto, y la vinculación se va a llamar supremacía constitucional, porque ese es el principio que se refuerza con esos 4 artículos. Y los voy a invitar a otra cosa. Yo les decía al empezar la clase, necesito que me tengan siempre la Constitución cerca para nuestra clase y las normas de rango constitucional. Le vamos a sumar un documento más, que de hecho ya tienen todos los del semestre pasado, lo vamos a subir en el tablón, que es que son los documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano. Yo sé que ustedes llevan, no sé si es en este semestre, lo llevaron el pasado o va a ser el próximo año, la clase de derechos humanos. Y creo que es fundamental que estemos trabajando de la mano con el desarrollo de los instrumentos en materia de derechos humanos. Y de hecho, este semestre vamos a tener una clase particular, ahora voy a recibir, para hablar sobre el control o el llamado control de convencionalidad en el marco del control constitucional. Y esa va a ser así como el semestre pasado, una clase presencial
en donde ustedes puedan tener también documentos para conocer de esta materia. ¿Sí, Rosibel? Licenciado, usted mencionó que teníamos que tener, también mencionó normas, pero no alcancé a escuchar. Mira, la Constitución, las 4 normas o leyes, perdón, de rango constitucional, en orden. La ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y la ley electoral y de partidos políticos. Y fíjense, este es otro tip así chiquito. Si ustedes empiezan a hacer su colección de todas las leyes que podamos ir viendo en esta clase, porque vamos a ir analizando a los órganos de control de poder que están plasmados en la Constitución, van a ir haciendo su biblioteca chiquita legislativa para su examen de derecho administrativo. La base para derecho administrativo es derecho constitucional. Ustedes de ahí pueden ir sacando todas las normas de todo lo que se regula en derecho administrativo. Entonces, esas son las básicas. Pero además, por el tema de los controles interorgánicos que se tienen dentro del control constitucional, también necesito que tengan las leyes de los 3 organismos de Estado. La ley del organismo legislativo, del organismo ejecutivo y del judicial. Yo, ¿saben qué? Acostumbro ponerles una de estas cosas, ¿eh? Pues como no son tan gruesas, unos clips grandes. Entonces aquí está la del organismo legislativo, la del organismo judicial, organismo legislativo y organismo ejecutivo. Entonces al menos no se pierden, porque están juntas. Y también las de rango constitucional, que son básicas para procesal constitucional. Ahora bien, lo que les decía recién, ustedes están viendo también derechos humanos, entonces tenemos que estar analizando, y por la premisa que está contenida en el artículo 46 y también en el artículo 44, miren cómo viene este juego de la supremacía constitucional y cómo viene este juego también del control constitucional. En el artículo 44 nos señala el texto constitucional que se establece el principio general. ¿Eso qué significa? Bueno, en principio, en el derecho interno guatemalteco, y ese ha sido un debate y una discusión entre doctrinarios nacionales y jueces también, ¿qué es el derecho interno? ¿Qué incluye el derecho interno? La Corte de Constitucionalidad ha zanjado posición en eso y ha dicho, el derecho interno va bajo el derecho constitucional. Nosotros tenemos aquí la Constitución y el derecho interno es la norma ordinaria. Eso está en varias opiniones ya de la Corte de Constitucionalidad. ¿Y cómo zanja esa discusión en sus posiciones la Corte de Constitucionalidad? Porque dice, bueno, cuando el Estado de Guatemala suscribe una convención, por disposición de la convención misma, tiene que incluir todo lo que ésta señala o le obliga en su propia normativa interna. Lo tiene que volver una ley. Comentábamos, de hecho, en el curso pasado, y les decía, vamos a hacer un ejercicio en ese sentido, de que tomemos por lo menos 3 o 4 convenciones en materia de derechos humanos. Sería interesante tomar la Convención Belén do Pará, que es la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, o la Convención contra la trata, para ver cómo Guatemala, a través de sus normas internas, lo que hizo fue tomar todo lo que en esa convención se acordó y volverlo parte de su normativa ordinaria interna. Ahora, hay un principio que lo desarrolla de una manera interesante también, que es el que está contenido en el artículo, ahora sí, 44. ¿Quién lee el 44, por favor? Sí, Ingrid. Gracias, Lida. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que,
aunque no figuren expresamente en ellas, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. No sé. Yesenia o Ingrid, no sé si tenías alguna consulta. No sé si me escuchó que leí el artículo. Sí, no, esto es que vi que había levantado la mano. Perfecto. No, Si ya. ustedes se dan cuenta, en el párrafo tercero del artículo 44, ¿cómo nos remarca? Son nulas ipso iure. Las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Y nos repite y recalca esa premisa el artículo 175 constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Aquí no nos vamos a meter a una discusión profunda, solo lo vamos a mencionar. Lo complejo es que si se emite una ley, que en efecto pasa, y ustedes no saben con qué regularidad, se emite una ley, ya sea por parte del Congreso de la República o ya sea por parte, por ejemplo, al menos los casos de inconstitucionalidades que más se conocen en la Corte son contra los órganos del poder local, a eso me refiero a las municipalidades, que igual las emiten, o sea, emiten disposiciones que violentan, tergiversan, restringen o disminuyen las garantías constitucionales. Entonces, el tema acá de discusión es, bueno, ¿y entonces cómo hacemos si la Constitución dice que eso no se puede hacer? ¿Cómo hacemos si un alcalde, por ejemplo, se reúne con su consejo municipal y emite un acuerdo municipal en un acta de sesión de consejo, en donde dispone que mañana nos sube al que el 50% o el 75% del valor del canon de la energía eléctrica lo va a subir porque lo quiere, pongamos algo que sería, sí, volarse la barba, es subirle el salario a los trabajadores de la municipalidad. Eso eventualmente puede ser lesivo para los ciudadanos de ese municipio. Lo vemos muy recurrentemente, ¿saben? Y en donde ustedes lo pueden verificar es en la publicación, que por cierto es pública, se hace en los portales de internet del Diario de Centroamérica. Ahí publica permanentemente la Corte las inconstitucionalidades que declara con lugar. Cuando ponen tasas, o quieren ponerle la figura de tasas, sobre los impuestos para electrificación, para poner postes de electricidad o conducción de, no sé, algún tipo de cables de empresas que prestan este tipo de servicios. Y obviamente, si nos ponemos a analizar a detalle lo que ellos están haciendo o lo que los consejos municipales hacen con estas disposiciones, es generar impuestos. Entonces, miren qué interesante. Independientemente de que lesionan patrimonialmente a quienes dan este tipo de servicios, quien da el servicio al final se los va a subir a los usuarios. Pero la discusión es, ¿puede un ente municipal crear impuestos? Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Puede un órgano municipal crear impuestos? A ver, ¿qué me contestan? No, licenciada. ¿Por qué? Si no lo regula la Constitución política, no se puede. Solo el Congreso, licenciada. Okay. La municipalidad solo puede crear arbitrios. Ahí vamos. Ya me dieron dos que van bastante más encaminadas, sí. En principio, porque el único ente que tiene esa función constitucional de decretar impuestos ordinarios y extraordinarios dependiendo de las necesidades del Estado es el legislativo. Y porque además la ley señala que las competencias específicas que tienen los entes
municipales es de crear tasas y arbitrios, o sea, lo que les corresponde específicamente a ellos. Ahora, ¿y qué pasa si nadie lo impugna? Es que ese es el punto en discusión, ¿verdad? Porque la Constitución nos dice, insisto, 44, 175, 204, que no podemos emitir o que son nulas ipso iure, de hecho, este tipo de regulaciones. Pero siempre se requiere de que se presenten acciones para su declaratoria judicial. Y insisto, no lo vamos a entrar a ver en detalle, son solo los ejemplos macro, porque la idea que se tiene general, por eso les decía al iniciar, yo no le llamo inconstitucionalidad de leyes, ese es el nombre que tiene en la Constitución, pero con ustedes vamos a desarrollarlo como control constitucional normativo, porque ahí, por ejemplo, no estaríamos impugnando una ley, estaríamos impugnando una disposición municipal que está contenida en un acta de una sesión del Consejo Municipal, que da a la luz como una reglamentación municipal. Entonces, no nos encasillemos en que únicamente podemos plantear acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes. Puede ser contra disposiciones de entidades del poder público. Para cerrar este tema de la vinculación de los artículos, para hacer un análisis de norma constitucional integral, insisto, necesito que tengan a la mano, yo sé, de pronto pues van a tener que imprimirlo, ¿va? O que lo tengan digital, este documento de los básicos en materia de derechos humanos. En el artículo 1, como sé que no lo tienen, se los voy a leer yo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se señala obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención, Guatemala, les cuento, ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1985. O sea, tenemos buen tiempo de ser parte del control del sistema interamericano de derechos humanos. Los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. ¿Sí, Evelyn? Bueno. Disculpe, licenciada, se me marcó sin querer. Entonces me ponen artículo 44, 46, 175 y 204 de la Constitución. Y a esos, además, me le agregan el artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y quiero finalizar este punto con el artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno, que es lo que acabamos de ver en el artículo 46 constitucional. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales, es decir, si su procedimiento constitucional requiere para incorporar a su derecho un acuerdo del Congreso o un decreto del Congreso, entonces incorpore. O lo que usted requiere es alguna acción por parte del Ejecutivo o del Judicial, bueno, pues entonces ven al Estado como un todo que se haga a través de los mecanismos constitucionales y a las disposiciones de esta convención. Las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Es decir, tenemos este asidero también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la incorporación de todos estos principios y garantías, y por lo tanto, los jueces nos vemos obligados, los que ejercen judicatura ordinaria también se ven obligados a respetar el texto constitucional, y con esta incorporación en el sistema jurídico nacional que tiene todo este andamiaje del derecho ordinario, de lo señalado en las convenciones en materia de derechos humanos. Todo lo relativo a tratados, acuerdos y convenciones de otra materia, pues esto tiene especificidades distintas.
En el tema constitucional, lo que nosotros abordamos es en materia de derechos humanos. Se discutió mucho en la doctrina y de hecho esto a partir de, como les decía recién también, de 1928, 1930, del siglo pasado, sobre si era necesario que existiera un tribunal constitucional o si este control de los principios y garantías y de estos parámetros que están contenidos en el texto constitucional tenía que hacerlo un órgano específico o lo podía hacer el Poder Ejecutivo. A esto se le ha denominado en la doctrina la discusión Smith-Kelsen. ¿Por qué? Porque es precisamente este jurista alemán, Hans Kelsen, el que desarrolla las bases de los tribunales constitucionales. De hecho, él trabaja las bases de la Constitución y del planteamiento del primer tribunal de control constitucional. Obviamente Smith tenía una idea distinta. Ustedes ven ahí que hay un enlace. Es parte de unos videos que vamos a ver en el desarrollo de la clase sobre la posición que tienen estos dos doctrinas. Yo creo que es mucho más práctico que lo podamos ver en estos videos a que tengamos que leer. Hay libros sobre la posición de Smith y de Kelsen en cuanto a esta necesidad de la creación de lo que pues se ha llamado en la doctrina el guardián de la Constitución. Y con ser el guardián de la Constitución, guardián también de este sistema normativo que resguarda este texto tan particular. ¿De dónde nace, por ejemplo, o para discutir en específico, el nombre de esta disciplina? Esto ha tenido cuestiones interesantes, que tiene una relación directa con los sistemas en donde se aborda este control constitucional. ¿Cómo le dicen en el sistema norteamericano? Pues es el Judicial Review. ¿Por qué? Porque es un control que hacen directamente los jueces. No le vamos a encontrar ahí el nombre de procesal constitucional, sino el Judicial Review. Se le llama también control judicial, defensa de la Constitución, control constitucional o también justicia o defensa de la Constitución. De hecho, si ustedes leen las sentencias en materia de amparos, se les llama justicia constitucional. Muchas veces se señala bajo esos términos el trabajo que hacen estos órganos que conocen de este tipo de acciones que lo que buscan es garantizar los derechos plasmados en la Constitución. Se le denomina así y se le plantea también que se está en el ejercicio de la justicia constitucional. Entonces tiene estos matices en cuanto al nombre. ¿Cómo le llamamos nosotros para efectos prácticos de cátedra? Pues se llama derecho procesal constitucional. Y a la práctica de estos órganos que ejercen este control de garantías, pues la justicia constitucional. ¿Quién puede leer lo que dijo César Astudillo Reyes al referirse al derecho procesal constitucional? Por favor, Fátima. Muy bien, licenciada. Un sistema unitario de normas de estatus constitucional dirigido a la determinación de las categorías jurídicas elementales a través de las cuales se tutela la Constitución, cuyo empleo exclusivo por el máximo órgano de garantía constitucional posibilita que la norma fundamental se traduzca en parámetro con centro de enjuiciamiento para la resolución de las controversias surgidas del propio entorno constitucional. Así es. Y miren qué interesante, porque del planteamiento de esta definición podemos ir sacando algunos elementos que nos van a servir en el análisis. En principio nos habla de un sistema unitario. Veámoslo así, veámoslo como un sistema y que está contenido en un texto específico. ¿Qué es lo que hace la Constitución? Es darnos la base, o sea, nos dice, hay ciertas figuras específicas y de hecho nuestra Constitución es muy enfática en ese punto. Ustedes van a ver cómo en el desarrollo del texto constitucional, además de dividir a los organismos de Estado
y de dividir al poder público en general a través de los distintos regímenes. Esa fue la parte en la que nos quedamos en el semestre pasado y que vamos a abordar para poder entender el sistema de control. Tiene una parte muy particular la Constitución. Por favor, tomen su Constitución y vean el título 7 de la, perdón, el título 7 de la Constitución. Vamos a ver desde el título 6 de la Constitución. En el título 7 tenemos parte, que son las reformas a la Constitución. Pero si vemos el título 6, ¿cómo concibe el legislador constituyente a estas figuras de resguardo de la Constitución? Y me quiero explicar en estas figuras de resguardo. Yo les ponía el ejemplo recién. Bueno, tenemos un órgano del poder público, que lo denominamos poder local, que son los alcaldes. Bueno, entonces, no los alcaldes, perdón, las corporaciones municipales. Y tenemos una corporación municipal que, pretendiendo ejercer su función en su circunscripción específica, en su municipio, asume una decisión. Independientemente de cuáles hayan sido las motivaciones, en algunos de los casos es por falta de experiencia en lo que están haciendo, en algunos otros no, pero bueno, asumen una decisión que vulnera garantías que están contempladas en la Constitución y que vulnera de hecho ese límite del ejercicio del poder público que tienen estos entes públicos. ¿Por qué lo vulneran? Porque asumen funciones que no les competen. Son funciones que le competen específicamente al Congreso de la República y transgreden esa esfera para hacer algo que la norma no les permite. Entonces, se organizan los ciudadanos o hay un ciudadano en específico que lo que plantea es, con los auxilios correspondientes, porque ustedes van a ver cuáles son los requisitos, la inconstitucionalidad sobre esa normativa. Miren cómo lo plantea el legislador constituyente en el título 6. Plantea estas figuras como garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Y los remito directamente al artículo 266 y 267. Dice, miren, se pueden plantear inconstitucionalidades de leyes en casos concretos, este no sería en el ejemplo que les doy, y se pueden plantear también inconstitucionalidades de leyes de carácter general. Acá la norma constitucional no lo permite, pero a lo que yo le quiero hacer énfasis es que el constituyente planteó estas figuras fuera de los regímenes de control y lo pone en un título específico como una garantía a esta defensa del régimen constitucional, del orden constitucional. No estamos viendo, de hecho, los artículos que están contenidos del 3 al 46, relativos a los derechos individuales, que podemos plantearlo también en la discusión de la inconstitucionalidad. Lo que estamos viendo es que excedió funciones de un órgano y que asumió funciones de otro, que están contenidos en la Constitución. Entonces, eso es un mecanismo de control de ese mismo poder público. Y aunque lo vamos a ver más adelante, porque es parte del desarrollo del curso, también nos lo dice ese mismo título 6, también concibe como una garantía constitucional a la Corte de Constitucionalidad. Es decir, ese órgano de control es también considerado una garantía constitucional. Yo sé que esta pregunta de pronto es retórica, estoy hablando del artículo 266 y 267 constitucional. Es el título 6. Para los que no han estado en el curso conmigo, siempre que refiramos un artículo, veamos el capítulo y el título en el que se encuentra contenido, porque tenemos que estudiar como un mecanismo de interpretación constitucional también el contexto en el que está planteado el artículo. Es el 266 y 267 constitucional. Incluso, les decía, yo sé que es de pronto una pregunta retórica, pero quisiera saber de ustedes. ¿Es la Corte de Constitucionalidad o forma parte la Corte de Constitucionalidad del organismo judicial?
Y les ruego que pongan sus cámaras. A ver, ¿quién me responde? Voy a ver a los que me aparecen aquí, de hecho sin cámara. Baltasar Martínez. A ver, Nínive, dime. Buenas noches, licenciado. Licenciada, considero que en la Corte de Constitucionalidad sí es un órgano que pertenece al órgano, porque no puede ser ejecutivo ni legislativo, porque legislativo solo el Congreso. Y algunos órganos autónomos como la Universidad de San Carlos, que son los que emiten leyes, ¿verdad? Ejecutivo, pues más que todo los ejecuta el Ministerio Público y cosas así, tengo entendido yo. Entonces solo quedaría el organismo judicial, es que estoy entre el judicial y el organismo ejecutivo, porque tengo entendido, por ejemplo, los últimos casos que se han dado, pues siempre los emiten con ustedes, con la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ir por partes, Nínive. Vamos a ir por partes, porque no es lotería. ¿Ah? Solo me queda este y no. Yo no sé si estuviste conmigo en el curso pasado. Vamos a retomar para ver cómo están organizados los entes públicos. Bajo los principios republicanos, en un sistema jurídico, en una democracia, en un país soberano como es Guatemala, que tiene una democracia representativa y republicana, tú tienes 3 poderes. ¿Estamos de acuerdo? Tienes al Poder Ejecutivo, tienes al Poder Legislativo y tienes al Poder Judicial. El Poder Legislativo se encarga, entre otras funciones, porque tiene muchas funciones, el Legislativo no es únicamente legislar. Y ahí te pediría que leamos a partir del capítulo 2 del título 4 constitucional, cuáles son las atribuciones específicas del Congreso y cuáles son las otras atribuciones del Congreso. Vas a encontrar varias atribuciones que tiene el Congreso de la República y te vas a dar cuenta que legislar es una de ellas. Tiene otras atribuciones. Ellos se encargan, digámoslo en términos generales, entonces, al nivel en el que lo estamos discutiendo, de emitir leyes. Tienes a un poder ejecutivo que lo que se encarga es de ejercer gobierno, políticas de gobierno y cumplir con funciones constitucionales, que es de darle a la población los satisfactores básicos. Tampoco vamos a discutir aquí, porque no es clase de ciencia política, si esto se hace bien o se hace mal. Héctor nos dice ahí, aprueba el presupuesto del Estado, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, la aprobación de ese presupuesto se hace luego de un control político, porque la aprobación del presupuesto es parte de un control político a través de una ley. Y tienes al organismo judicial que en casos de controversias lo que hace es aplicar la ley. Pero que tú cierres tu cabeza únicamente al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que me da pie es que no has leído la Constitución. Tienes que leerla, porque la Constitución desarrolla el ejercicio del poder público en esta república en distintos regímenes. Y dentro de esos regímenes, por ejemplo, si tú te vas al título 5 de la Constitución, en su capítulo 1, te dice, bueno, en este país que es Guatemala, van a haber varios regímenes. Uno de estos, por ejemplo, va a ser el político electoral. Miren que está en boga, ¿verdad? Entonces, este régimen político electoral va a tener las limitaciones que yo voy a señalar en este texto constitucional y va a haber una ley específica de la materia que lo va a regular. Entonces, ahí tenéis ya un órgano que ejerce jurisdicción electoral, pero que no forma parte del organismo judicial. Dios me guarde, que es el Tribunal Supremo Electoral. Tienes en el capítulo 2 de ese mismo título. Bueno, pero también hay un régimen administrativo que no necesariamente es el organismo ejecutivo. Digamos que el organismo ejecutivo lo va a controlar y va a verificar presupuestariamente. Y se crea el sistema de consejos de desarrollo. Por decirte barato,
Consejo de Desarrollo Nacional, regional, departamental, municipal y el comunitario. Y no están dentro de esa estructura de ejecutivo, legislativo y judicial. Solo te he abordado 2 regímenes. Te voy a poner uno más para darte cuenta que vas a tener una tarea fin de semana, Nínive, y todos los que están oyendo esto, de leer su constitución. Tienes, por ejemplo, en el capítulo 3, dice el constituyente, bueno, yo le voy a dar plata a todo este mundo. Le voy a dar plata al organismo ejecutivo, le voy a dar al legislativo y también le voy a dar al judicial. Y le voy a dar plata al TSE, y le voy a dar plata a las municipalidades, y le voy a dar plata, o sea, todos estos entes públicos viven de algo. ¿Y de qué viven? De los aportes que se les da a través del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y ese presupuesto no nace de una empresa, no nace de utilidades, no nace de ganancias, no, nace de nuestros impuestos. Eso lo pagamos nosotros. Entonces el legislador constituyente dice, no, espérese, yo voy a crear un ente que tenga funciones. Fíjense por favor lo que dice la Constitución, que va a tener funciones fiscalizadoras. Es técnica descentralizada, no es autónoma. Es la Contraloría. A usted, y esa es otra de las funciones que tiene el Congreso, a usted, señor Contralor, lo va a designar el Congreso de la República. Porque obviamente al que más va a fiscalizar va a ser al Ejecutivo. Entonces vamos a generar ese control de pesos y contrapesos. Entonces lo va a designar el Congreso. Pero fíjate cuántos regímenes abordamos en este momento de entidades públicas que no están ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial. Es parte de la estructura de los poderes del Estado. Sí, esta, la de los 3 poderes, pero hay otros entes públicos que no están supeditados, por ejemplo, las municipalidades. Ahí tienes otro régimen que está contemplado también en el texto constitucional y que te dice, bueno, entonces yo genero y creo acá una estructura, ese es el capítulo 7, en el artículo 273, y este capítulo 7 del título 5, así se llama, régimen municipal. Ahora yo te pregunto, Nínive, y perdón que me centre contigo porque me imagino que los demás tampoco lo tenían muy claro, pero te tocó a ti. Dime tú que las munis están sujetas al Ejecutivo. No. No lo están. Entonces, cuando te pregunten, fíjate de dónde viene toda esta discusión. ¿Está la Corte de Constitucionalidad sujeta al organismo judicial o forma parte del organismo judicial? Para la próxima, porque sé que se te va a olvidar, tajantemente no. A ningún poder del Estado, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución la prescribe y la crea como una garantía constitucional. Entonces, lo que busca la integración de este tribunal es no estar supeditado a los poderes del Estado. Es más, y lo vamos a ver cuando desarrollemos el amparo, la Corte de Constitucionalidad conoce de amparos en única instancia, bueno, habrán sus salvedades, como habrán podido ver ustedes en los medios, solo si se plantea contra el presidente de la República y el vicepresidente, el Congreso de la República y el organismo judicial. Artículo 10, 11 y 12 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Que lo que van a encontrar ustedes ahí son las reglas de competencia para el planteamiento de los amparos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Ley de Amparo? Bueno, yo creé, eso nos dijo el constituyente, a la Corte de Constitucionalidad como el mayor órgano del control de las garantías constitucionales. Entonces, en principio, usted no está sujeto a ningún organismo del Estado. Ninguno. Usted está sujeto a la Constitución y es garante de los principios y garantías que están contenidas en el texto constitucional.
Entonces, ¿qué dice el artículo 11? Miren, de la ley, por eso les digo, tienen que tener su ley de amparo ahí a la mano. Artículo 11. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, de la Corte Suprema de Justicia, ya tenemos organismo legislativo y organismo judicial, el presidente y el vicepresidente de la República, como máximos representantes del organismo ejecutivo. Entonces, imagínate que la Corte de Constitucionalidad estuviera colgada o dentro de la estructura del Poder Judicial, pues sería una función muy complicada. Sí, bueno, no, tenía ahí levantada la mano en él. Yo necesito que vayan sacando de su cabecita, quítense ese vicio de que el Estado está constituido únicamente por los tres poderes, ¿no? Esa es la estructura básica en un sistema democrático republicano. Pero el Estado está conformado por muchos órganos más. Por eso les decía también recién en la clase, quieren tener toda su biblioteca legislativa de derecho administrativo. Miren todo lo que vamos hablando. Ahorita ya deberían de tener por lo menos en la mente la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el Código Municipal, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su reglamento, solo de las entidades que les acabo de mencionar. Porque de cada una de las entidades que señala la Constitución y de cada uno de los procedimientos que señala la Constitución, ustedes pueden tener una ley por todo lo que se desarrolla en ella. Y por eso hace sentido lo que señala esta reflexión de Astudillo Reyes. Lo tenemos como un sistema unitario de normas, pero que lo que tienen es un estatus constitucional. Cuando yo les dije recién, necesito que tengan sus 4 leyes de rango constitucional. A ver, díganme, ¿por qué se les denominan leyes de rango constitucional? Porque están en la misma en el mismo orden de jerarquía. Es que no le había entendido bien la pregunta, pero sí entiendo que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad tiene el mismo rango jerárquico en cuanto a la Constitución, ¿verdad? Entonces, igual, según la pirámide que hemos visto, ¿verdad? Que siempre están, aunque básicamente deberían estar al contrario, porque realmente la Constitución y todo debería ser como que estar en el espacio más amplio, ¿verdad? Pero sí no ha hecho como esa diferencia que aunque existen esos 3 órganos, ¿verdad? El Ejecutivo, Legislativo y Judicial, obviamente la Corte de Constitucionalidad es un ente garante, ¿verdad? Para que se cumplan las normas constitucionales. Pero, yo tengo una pregunta. Ok, alguien pues expuso lo que les acabo de preguntar. Son normas de rango constitucional por su órgano de emisión, porque son emitidas por un órgano de carácter temporal que se elige para ese efecto que se llama Asamblea Nacional Constituyente. La Ley de Orden Público y la Ley de Emisión del Pensamiento fueron promulgadas por la Asamblea Constituyente de 1965 y la Ley Electoral y de Partidos Políticos junto con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad fueron emitidas por la Asamblea Constituyente de 1984. La Asamblea se conformó en el 84, la Constitución se promulgó el 31 de mayo de 1985, pero entró en vigencia hasta el 14 de enero de 1986. Y esa Constituyente del 84 emitió 2 acuerdos, el acuerdo 1 y 2, que tienen estas otras 2 leyes. Como fueron emitidas por el mismo órgano que emitió la Constitución, es por eso que se denominan normas de rango constitucional. Me gusta el nombre de Astudillo Reyes, que les dicen normas de estatus constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hace esta definición tan interesante? Que nos fija estos puntos para la discusión del contenido del derecho procesal constitucional. Nos habla de un conjunto o un sistema unitario de normas que tienen, ¿qué? Un estatus constitucional.
pero además que es conjunto de normas con un estatus superior, pero que su función básica es la tutela de la Constitución. Y ahí van a ir viendo ustedes cuando veamos cómo se presenta una acción de amparo. Yo tengo como meta que en todo el ejercicio profesional que ustedes tengan, también tengo la aspiración de verlos a todos grabados un día, nunca se les olvide la importancia de aprender a hacer un memorial de amparo y entender cómo se plantea una garantía constitucional, porque es transversal en el derecho. ¿A qué me refiero con esto? Yo recién les puse un ejemplo de que hay una alcaldía que toma una decisión que puede derivar en una violación de competencias que la Constitución señala. Pero ustedes pueden ver que se lleva un proceso de familia, se lleva un proceso mercantil, se lleva un proceso penal, que de hecho creo que son la mayor cantidad de acciones de amparo que recibe la Corte. En todos los procesos que se dan en la jurisdicción ordinaria pueden existir violentaciones de las garantías constitucionales. Entonces, ustedes no solo tienen que aprender los procedimientos específicos de cada una de las ramas del derecho, sino además cómo hacer una argumentación para luego eso, discutirlo, dependiendo de la competencia que señala la ley de amparo, en los órganos que conocen del planteamiento de los distintos amparos. Para mí esto es lo básico que ustedes tienen que tener presente. En el derecho procesal constitucional, lo que nosotros vamos a advertir son sistemas unitarios o un sistema unitario de normas que como sistema tiene una jerarquía particular, tiene un estatus que es constitucional y que su particularidad es la tutela de la Constitución. Ya luego vemos algo más específico que dependerá de cómo está organizado ese sistema constitucional. Si ese resguardo se hace a través de un tribunal específico, o se hace a través de una sala específica, o se hace a través de un control difuso. Yo solo quiero adelantar esta parte para la próxima clase. Guatemala tiene un control difuso. Esto es algo bien interesante, si es que les vengo machacando en la hora y media que estamos acá, diciéndoles la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad. Sí, es el máximo y lamentablemente, como se señala en la norma, que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, muchas veces se tiene conocimiento de acciones que no necesariamente tuvo que haber conocido la Corte. Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando en las competencias específicas y cómo se plantea el amparo. Guatemala lo que tiene es un sistema mixto, porque el control lo llevan todos los jueces del sistema judicial, todos los jueces de la estructura, y vamos a conocer cómo es la estructura del organismo judicial. Y lo que hace la Corte de Constitucionalidad es conocer en materia recursiva. Eso es en cuanto a los amparos. Y al tema del control constitucional normativo, si se trata de leyes, porque su aplicación es general, o reglamentos o acuerdos cuya aplicación es general para la población, lo conoce en única instancia la Corte de Constitucionalidad. Pero si lo que yo voy a discutir es que esa ley no es inconstitucional, sino lo que es inconstitucional es su aplicación en un proceso específico, entonces los conocen los jueces menores. Eso yo sé que es complicado, pero lo vamos a ir entendiendo mejor a través de gráficas, que es la forma más con esto de la virtualidad que es tan complejo, como creo que lo puedo ir trasladando mejor. Vamos a ir entendiéndolo pasito a pasito por las bases que ustedes tienen en cuanto a derecho procesal y las particularidades del procesal constitucional. Vamos a dejar la clase ahí. Ya ustedes tienen el documento, les ruego, todos los días hago este mismo requerimiento, que lean
y que vean la presentación, que le den una repasada, porque entonces podemos interactuar mejor en la próxima clase. Yo sí les voy a pedir en este semestre que tengamos, creo que de pronto van a ser 2, voy a mandarles fechas tentativas para que ustedes vean en sus agendas, por lo menos 2 clases en día sábado. Porque el tiempo es corto para tener todo el contenido y esta materia es básica. Yo de verdad a veces me da mucha pena oír incluso a profesionales en la calle que no entienden los procesos constitucionales, que no entienden las competencias, y la meta es que ustedes como alumnos salgan de este curso entendiendo y pudiendo defender cuáles son las garantías constitucionales y cómo es el mecanismo que se entra a tutelarlas. Y uno de los retos que tengo para las próximas clases, pero que va a depender de ustedes, es que cuestionen, que hablen. Miren, yo me asusto que ustedes en pregrado no hablen, pero les prometo que en las últimas charlas que he dado me ha asustado el doble de ver que profesionales que tienen la oportunidad de poder cuestionar todos estos procedimientos y de entender mejor la doctrina, tampoco lo hacen. Entonces necesito que ustedes aprendan, sí, a hacer estos planteamientos y a requerir un poquito más de conocimiento también. No sé si Ingrid levantó la mano. Gracias, Ligda. Sí, solo una consulta. Creo que entré un poquitito pasado que usted ya estaba hablando. No sé si habló sobre la asistencia o si se va a marcar asistencia acá en su curso. Fíjate que el sistema de la universidad tiene una particularidad. Ajá. Y es de que yo recibo un reporte de quién entró al curso y quién no. De hecho, me cuesta mucho. Yo generalmente doy una ventana de tiempo al iniciar la clase porque muchos me piden acceso, lo cual me preocupa porque eso quiere decir que no están entrando a Classroom. Creo que le dieron a la facultad, ¿verdad? No están entrando como deberían de entrar al Classroom. Eso es problema luego para la calificada. Porque también se meten a los exámenes en direcciones que no dieron oficialmente. Yo tengo ese reporte, me lo genera automáticamente el sistema. Habrán algunos que por estar dando la clase no les permití ingresar, porque me aparece ahí que se quieren unir y no puedo dárselas porque no están dentro de los que acepta el Classroom. Entonces eso se les complica. Yo tengo ese reporte y me encantaría poder usarlo, de verdad, pero lamentablemente por la virtualidad es muy complicado. Muy complicado. Yo siempre les digo, prefiero que se escuchen la clase, ¿verdad? Tienen el material. No sé si alguien tiene una pregunta más. Gracias, Leida, perdón. Leida, me retiro porque entro a mi otra clase. Le agradezco muchísimo. Todos van a tu clase. Tengan buenas noches. Buenas noches, gracias. El próximo martes. Que estén bien. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches.